Quizás todos los condicionamientos físicos que una persona puede tener antes de crear o al momento de crear, o no condicionamientos físicos, sino también condicionamientos mentales que tenga o ciertos problemas que tenga para al momento de crear. En realidad todo eso se puede integrar, todo eso se puede integrar y transmutar para favor del arte, siempre y cuando lo aceptes. Es como una forma de aceptación ante lo que sos y ante lo que es y ante lo que quieres crear, que simplemente te abres a lo que es para crear desde esa raíz, y una vez te abres a crear desde esa raíz es que tipo pasa el flojo, el flow state, es el flujo de creatividad constantemente. Y esto está muy bueno, porque claro, una vez estás en ese estado es muy fácil, todo parece muy fácil, pero ya cuando le das una probadita, por ejemplo, y quieres volver a estar como en ese flujo creativo, quizás tienes que tener como este entendimiento o desglosar ciertas cosas para entender cómo hacer para aprovechar tu máxima capacidad creativa. Y va mucho de la mano con eso, va mucho de la mano con simplemente aceptar lo que sea que esté en tu ahora y crear, aceptar lo que sea que esté en tu ahora y crear, aceptar lo que sea que esté en tu ahora y crear, porque si no vas a estar toda la vida sentado esperando el momento perfecto, esperando a la idea perfecta, esperando a la supuesta inspiración, esperando a esa supuesta mejor versión de ti. Pero en realidad, o sea, nosotros como humanos creativos tenemos la oportunidad de literalmente todos los días, o sea, todo el día estar creando algo. Y esto es algo que me repito porque en realidad lo veo posible y sé que es posible el hecho de literalmente siempre estar creando y ser un espejo, un reflejo de ese flujo constante de creatividad. Y bueno, estaba leyendo esto porque estaba hablando sobre una experiencia que tuve en donde simplemente me había tirado en mi sofá muy tranquilamente, y quizás habían cosas que me molestaban o me incomodaban, no muy graves, pero simplemente cosas que por ahí en ese momento se sentían como que estaban de más, pero en realidad adapté como una perspectiva de simplemente de amor a todo, literalmente lo que predominaba a mí ahí en ese momento era amor, era como que simplemente estaba vibrando eso. Cuestión que eso me dio mucho para entender, o sea, la importancia de estar internamente arraigado a vos mismo, digamos, en el sentido de que no puedes permitir que lo externo te interrumpa la conexión que vos tenés con Dios, o la conexión que vos tenés con tu yo más calmado, con tu yo que se siente más ligero, más conectado. Eh, y siento que es un estado que necesitamos estar para crear. Si vos sos muy reactivo a las cosas que te pasan externamente, muy difícilmente te vas a encontrar progresando ideas, quizás. Más que nada en el sentido de que siempre van a haber cosas que te van a incomodar, siempre van a haber cosas que quizás se sientan que estén de más, pero después simplemente te das cuenta que todo es perfecto en ese sentido, y que todo eso está ahí para enseñarte algo o para que vos apliques tu mente para pensar una alternativa y puedas pivotear. De eso se trata, o sea, de eso se trata todo, de tu capacidad para siempre, en cualquier situación en la que la vida te ponga, poder pivotearla para no solamente sobrevivir, que eso sería lo de cualquier ser humano o cualquier animal, sino pivotear en el sentido de que más se alinee con eso que sientes dentro, que necesitas, ya sea comunicar, ya sea crear, ya sea expresar. Y mientras más te acerques a eso, más tienes como esa aura. Yo creo que desde muy chico me interesaron mucho ciertas personas que iban apareciendo en mi vida me interesaban mucho. Y todos ellos tienen como un rasgo peculiar que es como
cierto entendimiento, cierto intelecto quizás, pero no intelecto de estudiante o lo que sea que también, sino como una persona que no tenía que demostrar nada para demostrar en verdad que tenía poder o que era muy capaz o que tenía como una energía muy mística alrededor. Y he tenido esos personajes a lo largo de mi vida demasiadas veces quizás. Creo que lo que más hace que un individuo refleje eso es la concretación de ideas creativas o la concretación de ideas que se alineen con tu ser. Por ahí a una persona algo que se alinee con su ser creativo es actuar al frente de muchísimas personas, algo que lo deja muy vulnerable, por ejemplo, ¿no? En el sentido vergonzoso quizás o exponerse demasiado y poner que la obra le va tremendo. Obviamente esa persona después va a ir caminando por la vida, o capaz que no, pero yo siento que si posta haces cosas que te expresas y sos a la vez muy leal a lo que sos vos, tu alma se purifica en ese sentido y es como que siento que tenés otro nivel claramente. Y no solamente pasa con el arte, yo creo que también tiene el mismo mérito, por ejemplo, una persona que se prepara para pelear en un UFC, por ejemplo, o en un ring o lo que sea. Siento que también, o sea, también ahora me estoy refiriendo más a la idea de concretar cosas simplemente, que te propongas. Y siento que es muy importante hablar de esto en realidad y tenerlo muy afilado, tener eso lo más afilado posible en los tiempos que estamos viviendo. O sea, literalmente las industrias y cómo están todo planeado de nuestro consumo es para justamente tener eso como si fuera un pan de manteca, o sea, que no puedas ni siquiera terminar de escribir una página porque tu mente te dice que no puede o ya estás queriendo usar el celular o estimularte de cierta manera. Y creo que es muy importante esa mentalidad de concretación, de concretar proyectos, de concretar ideas, que te baje una idea de arriba y vos ponerle cierto valor sagrado para que le metas todo tu esfuerzo, literal, o sea,